Buenas noches, bienvenidos a un programa más de la serie En Contexto. Hemos estado platicando en las últimas semanas sobre los retos que Puebla Estado, Puebla Capital tiene ante la emergencia de los nuevos gobiernos. Y bueno, un tema obligado, si no es que yo diría el gran tema de Puebla, es hablar sobre la cultura, las políticas culturales, sobre los procesos de intervención que desde la sociedad y desde las instituciones públicas se generan para aprovechar todo el patrimonio, todas las acciones que la propia sociedad genera a nivel cultural para detonar desarrollo. Y para ello hemos invitado a dos grandes amigos, a dos grandes especialistas. Está con nosotros el maestro Germán Montalvo. Bienvenido, Muchas Germán, gracias, artista gracias. plástico, Gracias, profesor Antonio. de grandes generaciones. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Y bueno, el maestro Juan Carlos Canales, un gran amigo, un gran promotor cultural, estudioso de la cultura en Puebla, activista inclusive en importantes momentos. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Toño. Pues este tema de las políticas culturales, yo los invitaría, digamos, que primero hiciéramos como un primer diagnóstico. ¿Cómo está en este momento la situación de el quehacer cultural en Puebla? ¿Cómo lo perciben ustedes como actores y como analistas? Un primer pensamiento, Germán. Muchas gracias, Toño. Pues mira, yo creo que si algo habría que hacer es una verdadera revisión, pero yo propondría que hubiera una revisión desde lo antropológico, es decir, que no solamente se pensara en el quehacer cultural como en todo esto que de repente sucede en las capitales, ¿no? Es decir, Puebla es un estado riquísimo en donde, por ejemplo, el arte popular, poner en la gran dimensión que merece el arte popular y a partir de ahí hacer una revisión para llevarlo justamente a lo contemporáneo, ¿sí? A ese análisis, a todos esos valores estéticos que son realmente muy ricos, me parece que urge. Es decir, sí urge hacer una verdadera revisión, ¿sí? Sí. Desde lo antropológico, para poder dimensionar el valor que tiene Puebla en ese sentido, en términos culturales. Juan Carlos. Mira, yo creo que la discusión sobre políticas culturales no se puede deslindar del marco político general del país. Es decir, decía Goethe que la salud de una institución depende de la salud de otras instituciones y en ese sentido me parece que en materia de políticas culturales también hay un déficit democrático y hay una crisis política concretamente que impacta en el ámbito de la cultura. Y segundo, me parece que también tenemos que encuadrar la discusión en el momento del desarrollo del capitalismo contemporáneo. Entonces, ante la disminución del Estado en términos generales, esta disminución del Estado ha afectado el papel que tenía el Estado como promotor cultural. Hay una privatización, estamos regresando a formas de privatización terribles, con recursos públicos se crean instituciones culturales, pero se privatizan, como el Auditorio Telmex de Guadalajara o incluso el Complejo Cultural Universitario de Puebla. Entonces me parece que es fundamental encuadrar la discusión sobre políticas culturales tanto en el marco político general del país y de la localidad como en el ámbito económico. Y en ese sentido, Puebla ha sufrido un retroceso terrible en cuanto a políticas culturales públicas, tanto por parte del Estado, del gobierno, porque no hay una política de Estado, hay una política de gobierno, como también cómo ha disminuido y se ha retraído el papel que tenía la universidad pública en torno a la promoción cultural. Claro. Retomaré un poquito tu primer planteamiento, Germán. Cuando uno recorre Puebla, el estado de Puebla, se encuentra con un gran patrimonio novohispano, artístico, ecológico, gastronómico. Es decir, hay una riqueza
y una enorme diversidad producto de toda esta complejidad cultural que es Puebla. Y uno ve, como bien lo han dicho, ese gran abandono, ese gran desprecio, ¿no? O esa postura de lo exótico, lo folclórico, ¿no? Cuando en realidad pues es parte de la esencia misma de un estado como Puebla, ¿no? Puebla no puede explicarse sin sus raíces culturales tan concentradas, tan arraigadas, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, ¿qué pasa, no? Es decir, y entonces en esta visión antropológica, ¿por qué hay ese desprecio, ¿no? hacia lo auténticamente propio que es la parte cultural en toda su dimensión? Sí, bueno, pues ahí habría que poner, bueno, en ese valor la parte humana, ¿no? Es decir, no se puede hacer ninguna revisión, no se puede contemplar cómo entender toda esa gran riqueza en términos incluso de oficio, ¿sí? Porque si tú estás, por ejemplo, en el centro histórico nada más de Puebla, puedes encontrar propiamente en la arquitectura la importancia que tuvo la herrería, la importancia que tuvo la talla en madera, la importancia que tuvo la talla en cantera, en fin. Ahí hay una gran cantidad de oficios importantes que le han dado un valor a la estética del centro histórico importantísima, ¿sí? Pero si después de eso nos vamos a todos estos grandes artesanos que han desarrollado un trabajo, por ejemplo, en el papel amate, ¿verdad? No solamente en la forma y en lo estético, sino en el gran significado, bueno, pues ahí hay dos momentos muy importantes, ¿no? Lo mágico, el oficio, la propia materia, es decir, cómo se puede hacer realmente, o cómo podemos acercarnos a todos estos valores para poder rescatar y poner en esa gran dimensión toda esta riqueza que hay en un estado como Puebla. Es decir, pero al mismo tiempo habría que pensar que en estos más de 250 municipios que hay en el estado de Puebla, pues que el arte popular pueda servir como una base para poder dimensionar, ¿sí?, a toda esta gran tradición que hay y a toda esta riqueza que hay en Puebla. Y después ponerla en otro contexto, ponerlo en el contexto en el que hay un diálogo en el que lo hace y en el que lo percibe, ¿no? Exacto. Yo creo que el Museo Amparo ha hecho muchas cosas en ese sentido, ¿no? Yo creo que no solamente a nivel exhibición, yo creo que el Museo Amparo ha tratado en ese sentido de formar públicos. Claro. ¿Sí? Formemos públicos en eso, ¿sí? Exacto. Los niños son importantes, ¿no? Ahí está como el gran valor para poder ir desarrollando toda esta gran visión de una estética maravillosa que hay en todo el estado, ¿no? Y que es un poco el planteamiento que tú haces, ¿no? Es decir, hay que formar nuevos públicos, hay que reorientar, ¿no? Porque también hay esa percepción de que formar públicos es hacer conciertos didácticos, ¿no? O sea, Sí, no. reproducir lo tradicional, cuando realmente es muy renovador, muy revolucionario el concepto de formación de públicos, ¿no? Por supuesto. Mira, yo creo que Puebla de alguna manera ha reproducido políticas culturales del siglo XIX. Es decir, las políticas culturales en Puebla que han dependido absolutamente de las decisiones y gustos del gobernador en turno, o han, por un lado, exaltado los valores ya más codificados del arte, ¿no?, o por el otro lado, han exaltado mal una concepción de la cultura popular de un modo totalmente folclorizante. Yo creo que la política cultural debería de dar un paso más allá, no solo en cuanto a promover manifestaciones artísticas, pero bajo el entendido y el principio de generar públicos a través de nuevas ofertas culturales, sino que también la difusión cultural sea un instrumento de comprensión de distintos fenómenos culturales y simbólicos a lo largo de la historia y del presente, como también de una forma de autocomprendernos como sociedad. Exacto. En ese sentido,
la política cultural tendría que politizarse en el mejor sentido de la palabra, ¿sí? Y en ese sentido, lo hemos comentado, necesitamos intelectuales que sepan qué está pasando en la sociedad, que entiendan cuáles son, digamos, las características de la sociedad. Y en ese sentido, a mí me parece fundamental entender la difusión cultural como un elemento clave en la seguridad nacional, porque también la difusión cultural nos puede ayudar a entender muchos de los fenómenos que estamos viviendo como sociedad, y no solo el tema de la promoción artística, que desde luego me parece muy importante, pero siempre y cuando dé un paso adelante y genere públicos a través de nuevas ofertas culturales y no la reproducción de lo mismo siempre. Exacto. O sea, la cultura no solamente son las bellas artes. Claro. Es una parte importante, pero hay toda una diversidad y riqueza alrededor de ella, ¿no? Claro. Vamos a hacer nuestra primera parte, nuestro primer corte, perdón, y seguimos en contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando sobre las políticas culturales, la difusión cultural en Puebla. Y bueno, nuestros especialistas nos ponen en la mesa diversos temas, la formación de públicos, el reconocimiento de la importancia del factor cultural como un elemento pues que también nos da mucha identidad, ¿no? Tal vez uno de los grandes problemas país en este momento es el tema de la identidad, ¿no? Entonces, si uno no entiende el contexto en el que vive, es difícil que pueda proyectarlo a futuro. Y como bien dices, uno nada más camina por el centro histórico y puede entender, ¿no?, la significación, el valor simbólico de esta ciudad, históricamente hablando, ¿no? Sí, sí, Toño, yo creo que el valor de identidad es algo fundamental, ¿no? Podemos poner como ejemplo incluso el gran desarrollo que ha tenido la Ciudad de México en ese aspecto, ¿sí? Yo creo que en América Latina no hay un ejemplo tan importante como la propia Coordinación General de Difusión Cultural de la UNAM. Es decir, pero ahí hay un valor muy importante que tiene que ver con la identidad. Yo soy universitario, ¿sí? Y entonces, como soy universitario, me identifico con todo lo que se gesta desde difusión cultural, ¿verdad? Pero además hay una gran promoción. Es decir, yo creo que en ese sentido, lo urbano también es parte de cómo te identificas con lo que se genera en una ciudad, ¿sí? En la Ciudad de México al norte está el Museo del Chopo, que ha generado, por ejemplo, en los sábados, una gran concentración de jóvenes, ¿verdad?, que van a identificarse con otros y se genera una cultura importante desde lo popular, ¿sí?, desde lo musical, ¿sí?, desde la estética, ¿sí? Pero por otro lado te vas al sur de la Ciudad de México y está todo el centro cultural, ¿verdad?, en el que encuentras la sala de Nezahualcóyotl, ¿sí?, que encuentras incluso la hemeroteca, ¿sí?, encuentras la sala Miguel Covarrubias, ¿sí?, encuentras la sala Salvador Toscano, ¿verdad? Entonces hay otro tipo de cultura, pero es lo que le da identidad a una ciudad, ¿sí? En el norte, ahora hasta hace muy poquito, lo que era el gran edificio de Relaciones Exteriores, que fue también como un ícono en la arquitectura de la Ciudad de México, ahora se encuentra el Centro Cultural Tlatelolco, importantísimo, porque por todo lo que aconteció ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Claro. Entonces, ¿cómo le das identidad desde lo cultural a una ciudad como la Ciudad de México, pero al mismo tiempo generas movimiento,
Identidad, movimiento, ¿sí? Estética, ¿sí? Compromiso, los valores intelectuales. ¿A quién le quieres aprender cosas? A los que están ahí. ¿Sí? Claro. Y entonces, bueno, pues eso tiene que ver con un valor importantísimo en cualquier ciudad, la parte, entender la cultura como una cuestión periférica es necesario e importante, claro. ¿Sí? Porque no desvinculas, ¿sí? Sino al contrario, estás integrando a todos. Es incluyente, sí. ¿No? Es decir, y estamos hablando de una macro ciudad o de una macro metrópoli, pues obviamente eso a nivel de una ciudad más relativamente más pequeña como el entorno poblano de la zona metropolitana o en las regiones del estado, pues es todavía mucho más posible, ¿no? Porque entiendes mejor a tu ciudad, te identificas mejor con tu ciudad. Así es, ¿no? Exacto. Sí. Y un aspecto importante que dice, esta multidiversidad de ofertas vinculadas con las instituciones, ¿no? Es decir, la UNAM como un gran detonador de desarrollo cultural, el Politécnico, ¿no? La Universidad Autónoma Metropolitana, claro. Es decir, las instituciones universitarias o las instituciones públicas como detonadores de procesos, ¿no? Y no simplemente como difusores, ¿no? Así es. Claro. A ver, yo creo que finalmente la grandeza de la UNAM, o una de las grandezas de la UNAM, precisamente es la difusión cultural. Y finalmente este proyecto de difusión cultural es lo que la hace una de las universidades más modernas del mundo. Es decir, es inseparable el tema de la grandeza de la UNAM del de la difusión cultural. Ahora, fíjate esto que ustedes están comentando, la importancia que tendría un proyecto, un verdadero proyecto detonador de cultura para Puebla, en términos de generación de riqueza. Pero desde luego tendría que haber una oferta interesante donde convierta a Puebla en una ciudad a la que vienes no solo a comer mole y African, sino a quedarte porque a lo mejor hay un gran festival de jazz o hay un gran festival de cine, ¿sí? Y por el otro lado, el tema de la seguridad. ¿Qué pasa hoy en la ciudad de Puebla? La gente no sale, no ocupa las calles por temor. Eso a su vez permite que aumente el crimen. En una ciudad donde circule la gente, donde la gente se apropie de los espacios, disminuye el crimen y disminuirá la violencia. Entonces tú imagínate crear un extraordinario circuito cultural que sea del Paseo Bravo a Nalco, donde encuentres en una esquina un buen grupo de jazz, donde haya una buena oferta de cine, ¿sí? Pero por ejemplo, el tema del Museo del Barroco, se crea en un lugar donde la gente no llega y ya estamos viendo que la gente no está llegando al Museo del Barroco. Entonces, habría que pensar en una política cultural que detone procesos sociales y que no sea solo adornos folclorizantes, porque ¿a qué se ha reducido, por ejemplo, la política cultural municipal en el último año? A malas exposiciones, reproducciones malas, a eventitos en el Zócalo, folclóricos. Entonces, no, hay que generar una política cultural que sea detonadora del desarrollo y de la apropiación de los ciudadanos de la ciudad. Esas son las grandes ciudades del mundo, ciudades donde tú te apropias de ella. Sí, porque no es lo mismo el concepto de consumo de la ciudad, de consumo en la ciudad. Claro, ¿no? Es decir, debemos darle... Ahorita que platicabas, estoy pensando, por ejemplo, está el Museo del Barroco, está el Tecnológico de Monterrey, está el Complejo Cultural Universitario y cerca está el siglo XXI. Es decir, puedes crear un corredor cultural. Lo que falta son promotores culturales con visión que digan cómo hacemos para detonar, ¿no? vida cultural. Claro. Porque más allá de las instalaciones está esta proyección, ¿no? que a veces nos falta, y por eso hablabas de estas élites intelectuales que a veces nada más están arraigadas con lo muy tradicional. O sea, se puede detonar, ¿no?
Es decir, lo que le falta a esta zona de Angelópolis es identidad. Bueno, pues es una forma, ¿no?, de detonar identidad, y ya no digamos la zona de los fuertes, que está prácticamente abandonada, donde podías tener una gran oferta cultural diversificada, ecológica, astrológica, histórica. O sea, ahí hay una gran cantidad de elementos, ¿no?, que no se aprovechan porque no hay promotores culturales. Sí, ese es otro gran tema. Que hay una gran tradición, por cierto, de promotores culturales en este país, ¿no? Yo creo que uno de los grandes promotores en este país, en ese sentido, fue Jaime García Terrés, ¿sí? Y luego, bueno, desde en la parte que tiene que ver con toda esa fuerza que ha tenido la plástica mexicana, Fernando Gamboa. Claro, ¿sí? Entonces, bueno, sí hay en ese aspecto modelos que nos pueden servir para poder entender cómo hacer un proyecto cultural en el que el centro del universo sea la periferia, ¿sí? No solamente el gran centro, ¿sí? Porque aquí, partiendo de lo que es el centro de Puebla, que su ciudad, y no sé cuántos municipios hay alrededor, que pareciera que fueran más que municipios, como pequeñas colonias, ¿sí? Se podría generar un proyecto en el que ese mismo proyecto fuera como un gran corredor cultural, ¿sí? Pero, desde luego que habría que entender que para que eso pudiera tener resultados, habría que pensar en cosas básicas, sencillas, que creo que ni siquiera implicarían un trabajo que no se pudiera ir visualizando casi de inmediato. Uno, además de un centro cultural, como emblema, una biblioteca, una gran biblioteca en todas las comunidades, en todos los municipios, es importante, ¿sí? Desde ahí puedes partir para hacer cualquier cantidad de cosas, porque la biblioteca se convierte en un centro cultural. Exacto. Exacto. ¿Sí? En la biblioteca hay cineclub, ¿sí? En la biblioteca se pueden generar nuevos públicos, ¿sí? En la biblioteca se pueden generar pláticas, reuniones literarias, ¿sí? Pero integrar a la periferia, ¿sí? Que eso ha hecho, por ejemplo, Francisco Toledo, porque en cada uno de los municipios de Oaxaca, Toledo ha tenido una gran incidencia para que haya, ¿sí?, libros todo el tiempo, ¿sí? Ese tipo de promotores es lo que hace falta, con esa visión periférica, ¿no? Sí, el creador cultural como un ente que genera desarrollo y no solamente creación, ¿no? Porque cultura significa comunidad. Exacto. Ese es un punto de partida, ¿no? Así es. No un punto de llegada, ¿no? Así es. ¿Sí? ¿Qué es ser promotor cultural? Si quieres, me lo dices ahorita después del corte. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro segundo corte, se va muy rápido el tiempo y seguimos en contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando de políticas culturales, difusión cultural, y preguntábamos, ¿qué es ser un promotor cultural? Si tiene que ser un especialista, así, con doctorado, con gran especialización. No, yo creo que ante todo un promotor cultural tiene que tener esta categoría de la que habla Bourdieu, que es el capital simbólico o el capital cultural. Entender muy bien qué está pasando en una sociedad, ¿sí? Y desde luego tener, bueno, un capital ya propiamente intelectual artístico que te permita promover cuestiones de arte, pero ante todo un promotor cultural debería ser entendido como una vocación, un hombre que, bueno, de entrada tiene una fascinación por el arte, ¿no?, pero también tiene una fascinación por la sociedad, una preocupación por la sociedad, y por esta idea de generar comunidad y generar formas de comprensión
de múltiples fenómenos culturales. Yo me resisto a reducir la difusión cultural a la pura promoción artística, ¿sí? Entonces, me parece que un promotor cultural tiene que tener esta múltiple vocación de dialogar con el arte, pero también una preocupación de dialogar con nuestra sociedad y con otras sociedades, ¿sí?, en el ámbito cultural. Sobre todo que hoy estamos viendo, digamos, que las sociedades contemporáneas se mueven en el ámbito de lo simbólico, ya no solo de la mercancía, ya no solo de lo político. Entonces la cultura cobra cada vez una mayor relevancia en el mundo como un factor esencial, estructural de las sociedades. Entonces a mí me parece que la tarea de un promotor es entender estos fenómenos y generar un ámbito de diálogo con nuestra comunidad y con otras comunidades, amén de las preocupaciones artísticas y de difusión estética que pueda tener. Claro. Y entender también el sentido de lo contemporáneo, ¿no? A mí me parece eso clave. Sí, porque, digamos, no podemos seguir volteando al pasado. Sí, el pasado es para entender nuestro futuro, ¿no? Y me parece ahí que a veces nuestra comunidad artística ahí no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Y a veces como que reproducimos solamente modelos en vez de atrevernos, ¿no? Y bueno, tú ahí has sido un gran detonador de cambio, ¿no? O sea, porque sí se pueden hacer proyectos desde lo tradicional para promover lo contemporáneo, ¿no? Es decir, tú has sido eres un gran diseñador, pero sobre todo eres un gran visualizador del contexto, ¿no? Y bueno, pues participamos en este proyecto de Talavera, ¿no? Que era recuperar un poco la Talavera. Platícanos un poquito de tu experiencia en eso, Germán. Muchas gracias. Mira, sí, fíjate que ese proyecto se llamaba Talavera de lo tradicional a lo contemporáneo, ¿sí? Hubo dos momentos fundamentales ahí, ¿no? El primero que se hizo, bueno, los dos se hicieron con la Universidad de las Américas, trabajamos ahí muy de cerca en este proyecto, y justamente lo que proponían estos proyectos es acercar a los artistas, a los escultores, a los diseñadores, a que produjeran una pieza que pudiera ser interesante desde lo tradicional, ¿verdad? Pero con todo este atrevimiento que pudiera, desde luego, transgredir, ¿sí?, esa forma tan ornamental que le daba carácter y que simboliza y que sigue simbolizando a la Talavera, ¿no? Y los resultados fueron extraordinarios, ¿no? Yo creo que desde ahí la Talavera se ha entendido ahora como también un acto de libertad para poder hacer las cosas desde esa estética, pues con notable diferencia, ¿no? Pero yo creo que también en otros aspectos el artista podría acercarse a las comunidades artesanales, ¿sí?, para generar ese intercambio de conocimiento, ¿sí? ¿Por qué un molcajete, ¿sí?, de esta zona del Seco sí tiene por qué seguir siendo de esa manera, ¿sí? ¿O por qué estas piezas que se elaboran en Onix deben de seguir con esas normas, ¿verdad? No, hay que acercarse al diálogo y entonces ir generando otra vez desde la periferia, ¿sí?, posibilidades de que esas comunidades que no están en el centro entiendan la dimensión del arte contemporáneo. ¿Sí? Y sin ruptura. Y sin ruptura. Sin transgredir ¿no? lo Así tradicional. Así es. Asumes lo contemporáneo. Pero fíjense, aquí hay algo que es importante. Ninguno de esas acciones que ustedes han mencionado implica más dinero. Así es. Erogación por parte del gasto público. Todo esto es desde la base misma de la sociedad, ¿no? Por supuesto. Genera, lo que hace falta, Toño, es imaginación. ¿Sí? Así es. Sí. Voluntad. Iniciativa, voluntad. ¿Sí? Voluntad. Exacto. ¿Y cuál sería el papel, digamos, de las instituciones que de alguna manera coadyuvan a este desarrollo cultural? Promover pluralidad. Es decir, tiene que ser es uno de los grandes debates
si el Estado debe de marcar una política, el gobierno, que han sido más bien políticas de gobierno, desde luego el Estado nacionalista mexicano marcó una línea ideológica. Bueno, ese momento que por necesidad histórica tuvo que proyectar el gobierno mexicano ya está rebasado. Yo creo que hoy la tarea a la que no puede renunciar el Estado mexicano, por más disminución que haya del Estado, no podemos renunciar, es un tema fundamental, al papel de difusores culturales, al papel de educadores. Es decir, un Estado fuerte no es un Estado autoritario, es uno de los grandes mitos que ha promovido el neoliberalismo, ¿no? No, un Estado de instituciones fuertes, un Estado democrático. Bueno, yo creo que tiene que ser un agente de la pluralidad y reconocer que nos movemos en sociedades cada vez más plurales, que no podemos imponer un proyecto ideológico, ¿no? O bien permitir que, si bien hay un proyecto ideológico de acuerdo a ciertas necesidades del Estado, este no puede desplazar o cancelar otros proyectos. Entonces, en efecto, lo que estamos viendo y hemos visto en Puebla es un crecimiento de los proyectos culturales privados, de asociaciones civiles. Bueno, ¿cómo hacer compatibles los proyectos de la sociedad civil en materia de cultura con un proyecto gubernamental, pero que tenga como principio, por eso vuelvo a mi tesis original, es decir, las debilidades de las políticas culturales son debilidades de nuestra democracia y de nuestro sistema político. Entonces, ¿cómo permitir, cómo reconocernos a través de la difusión cultural como una sociedad verdaderamente democrática y plural? Yo creo que ese sería el tema. Claro. ¿No? Pero fíjate, aún así uno diría, para una ciudad como Puebla, con pretensiones modernas, contemporáneas, globales, dices, bueno, ¿cuántas galerías hay en Puebla? Uno tiene que ir a comprar obra de arte a donde venden, a donde enmarcan, ¿no? Es decir, Sí, estamos claro. en ese nivel primario con nuestro gran amigo Philippe. Es decir, no hay galerías, no hay salas de conciertos, no hay una sola sala de conciertos. No hay tampoco una gran orquesta sinfónica que verdaderamente digas cada domingo convoca a la sociedad. Claro, ¿no? las 5 de mayo, pero No estamos ni en lo tradicional, ni recuperando lo tradicional, ni tampoco generando una oferta cultural, es que somos digamos, de corte tradicional, pero ni siquiera eso. Tenemos muchos museos que no tienen vida, ¿no? Que Claro. los visitan los turistas, Claro. pero la gente de Puebla no se identifica con sus museos. Claro. ¿no? O sea, yo le he preguntado a la gente, ¿conoces la casa de los hermanos Cerdán? El poblano tradicional no va a sus museos. Claro. Entonces, ¿qué estamos preservando? ¿Qué estamos de alguna manera desarrollando? ¿No? Ahí, Sí, y fíjate, Toño, que al mismo tiempo la ciudad de Puebla tiene uno de los grandes museos, que es el Museo Amparo. Claro, ¿sí? claro. Es un museo privado, pero para mí es uno de los grandes museos de América Latina. por supuesto. Porque además, en programa de difusión, me parece que no quitan el dedo del renglón. Siempre hay algo importante que ver. Claro. ¿Sí? En difusión me parece que es un gran ejemplo. ¿Sí? El Museo Amparo sería como un gran modelo. Así es. Para Claro. poder ver cómo podrían funcionar los otros museos de la ciudad. Pero es verdad, en Puebla hace falta un museo de arte contemporáneo. Por una razón. ¿Sí? ¿Para qué sirve el arte contemporáneo? ¿Sí? Para que la sociedad se pueda liberar de prejuicios en relación a la forma. ¿Sí? Sí. No todo tiene por qué ser figurativo. Claro. No todo tiene por qué ser exacto para el ojo. ¿Sí? El arte contemporáneo tiene una función justamente para eso, para que las cosas sean diferentes y se pueda dar una confrontación. Exacto, ¿sí? Exacto. Entre lo que puede decir un artista y nosotros como gente, ¿cómo decir? Ese diálogo. ¿Sí? Hace falta en una sociedad muy tradicional. ¿Sí? Pero mala, provinciana. Claro. Es necesario. Tú lo dijiste, es decir, a mí me parece que la tarea fundamental de un promotor cultural y de un proyecto de difusión cultural es contemporaneizar con todos los hombres. Y contemporaneizar significa ver de una forma particular el pasado.
Sí. El pasado, como tú dices, no está estático. El pasado es siempre presente para un historiador, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es la tarea fundamental. Si queremos realmente hablar de una ciudad moderna, pues somos una ciudad moderna porque tenemos callesotas, nada más. En el fondo somos un pueblote, ¿no? Y la tarea sería contemporaneizar. Claro. Vamos a hacer nuestro tercer corte. Estamos en contexto. Somos Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando de políticas culturales y bueno, ha habido muchos temas sobre la mesa. El reencuentro con nuestra identidad, la búsqueda de insertarnos en este mundo tecnificado, globalizado y que habla mucho de quiénes somos, ¿no? Entonces, y tú lo has señalado, es decir, tenemos cosas de las que no nos percatamos, que son muy valiosas, ¿no? Y yo te diría, no solamente el Museo Amparo, a lo mejor tenemos otros detonadores culturales muy importantes de los que no nos percatamos porque ya nos acostumbramos a verlos, ¿no? Pero, ¿qué podemos proponer? Es decir, este es el diagnóstico. ¿Qué le propondríamos a los nuevos legisladores, a los nuevos alcaldes, a los nuevos gobernadores que en materia cultural, tú como un creador que ya estás más allá del bien y del mal, es decir, ¿qué propondrías para que Puebla verdaderamente se reencuentre con sus valores culturales? Fíjate, Antonio, que para mí el valor periférico es importantísimo. Es decir, yo he caminado, llevo 10 años viviendo en Puebla y he caminado la ciudad mucho, la caminé durante 4 años constantemente y me parece que crear bibliotecas en las diferentes colonias y en los diferentes municipios que están muy cerca de la ciudad de Puebla, que allí están, me parece que son importantes, entre otras cosas porque la ciudad de Puebla son muchas fronteras al mismo tiempo, ¿no? Es decir, hay espacios en los que pueden colindar hasta 3 municipios. Puebla, la ciudad de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés, ¿sí? Y San Pedro Cholula, ¿sí? Entonces, ese sentido de identidad, ese sentido de pertenencia, me parece que en la periferia es lo que hace falta para que al mismo tiempo la sociedad en Puebla no entra en este conflicto de identidad. Hay un conflicto de identidad tremendo, ¿sí? Y yo creo que el valor que se le puede dar al desarrollo cultural en cualquier proyecto político es fundamental, ¿sí? Pero desafortunadamente no lo escuchamos, ¿sí? No está como algo que es importantísimo para poder generar justamente, bueno, podemos ver lo que pasó en Colombia. En Colombia fue muy importante, ¿sí? Para poder arreglar toda esa bronca que hubo, ¿verdad? ¿Sí? Que la periferia, que la gente que estaba muy, muy allá arriba generara sus propias condiciones de manifestación cultural, ¿sí? Que crearan unidad, ¿sí? Y eso ha generado en Colombia, bueno, pues, entre otras cosas, algo fundamental, que es diálogo. ¿Sí? Y se dio a partir de este movimiento cultural en el que la música, la danza fueron importantes, la literatura fue importante, ¿sí? Y el papel de las universidades. Y el papel de las universidades, ¿no? Sí. Entonces, dimensionar en ese sentido comunitario, como un valor de fuerza, ¿sí? La cultura. Claro. Juan Carlos, te preguntaría, ¿Consejo para la Cultura y las Artes o Secretaría de Cultura? Mira, yo creo que la estructura formal es lo de menos.
Lo que hay que hacer es que funcionen nuestras instituciones. Claudia Rivera recientemente planteó crear una Secretaría de Cultura a nivel municipal. A mí me parece una propuesta absurda porque el IMAC es una institución que jurídicamente podría funcionar muy bien. Entonces, el problema de la difusión cultural en el país es que el 80% se van a mantener estructuras burocráticas, ¿sí? El 80% de la Secretaría de Cultura a nivel nacional es presupuesto para sostener una estructura burocrática. Entonces, yo que propondría, bueno, que primero se haga una verdadera política de Estado en materia de cultura y no de gobierno, que se democraticen las estructuras de decisión cultural, porque el problema que tenemos es que cada gobernador llega con una idea de lo que debe de promover y no se genera una discusión racional, inteligente, sostenida desde la antropología, la sociología, la política, sobre el futuro de una política cultural. Entonces, y reconocer que somos una sociedad plural, que no somos una provincia homogénea, católica, ya no somos la Puebla de hace 50 años, y deberíamos aprovechar esa pluralidad, ese potencial que tenemos de estudiantes, pero los estudiantes se van a convertir en un factor de consumo cultural en la medida en que las instituciones ofrezcan una oferta cultural interesante, claro, y no bailecitos folclóricos en el Zócalo. Y también creo que la cultura puede ser un factor fundamental para regenerar el tejido social. Pensemos, por ejemplo, un caso que me parece clave destacar. Las casas de cultura en el interior del Estado que hizo don Pedro Palou. Bueno, el gobierno de Moreno Valle acabó con ellas. Bueno, ese primer contacto con la cultura a través del Chuntata puede desviar a muchísimos muchachos del huachicol, puede generarles una expectativa de vida. Entonces, tampoco hay que despreciar estas pequeñas manifestaciones culturales periféricas, ¿sí? A mí me parece fundamental atender también la periferia y pensar cómo regenerar el tejido social de un país desgarrado desde la cultura. Ese me parece que es el tema. Fíjense que a mí me tocó vivir una experiencia y se las platico rápidamente. Manuel de la Cera, uno de los grandes promotores culturales de este país, creó un circuito de difusión cultural en las escuelas normales rurales. Les estoy hablando de los 80s. Iba Susana Alexander, Guadalupe Trigo, Guadalupe Pineda. Qué importante es atender a las comunidades marginales, por supuesto, las normales experimentales, que ahora las vemos como conflictivas, ¿verdad? Pero es que están desatendidas. Y la cultura en ese momento, el llevarles un recital, una obra de teatro, etcétera, era una forma de acercarlos, ¿no? Y decir, bueno, estoy aquí en este país, estoy en el hoy, en el ahora, ¿no? Claro. Y no dejarlos abandonados. La cultura puede ser un factor que cohesiona y que da identidad y posibilidades de desarrollo. Claro, ¿no? Pero ante el mito o ante la realidad de un Estado que renuncia a sus tareas esenciales, entonces, sí, si no mal recuerdo, ese proyecto fue en el ISSSTE, a través del ISSSTE. Sí, primero en la SEP y después en el ISSSTE. La UAM hizo un proyecto muy interesante. Eran recorridos nacionales fascinantes, sí. Fascinantes en efecto. Así es, ¿no? Es una especie de misiones culturales más modernas. Sí, claro. O sea, de que se pueden hacer cosas, se pueden hacer con imaginación, con intención, sabiendo lo que uno quiere hacer. Y no cuesta dinero, simplemente es una suma de voluntades. Claro, claro. Sí, totalmente. Un último pensamiento sobre este tema, ya se nos acabó el tiempo. Pues mira, Toño, que a mí me parece fundamental poner sobre la mesa la importancia que tiene la cultura en el desarrollo de este país para todos nosotros, ¿no? Yo sí soy consumo la cultura, me parece que para mis hijos también es importante ese valor cultural, ¿verdad? Y muchas veces a falta de eso pues lo hemos tenido que inventar. Entonces, si no está ahí,
hay que ir a otros lados, hay que poderles generar a nuestros hijos esa atención, ¿verdad? Y que entiendan que la cultura es un valor que les va a servir cuando tengan que vivir de manera independiente, como algo importantísimo para poder generar mundos diferentes, ¿no? Claro. Juan Carlos. Que es lamentable que ninguno de los candidatos a la presidencia de la República, como de la gubernatura, salvo hay una mención de Doher, hayan puesto como una de las prioridades centrales en este país el tema de la cultura. Y debería ser una prioridad igual que la seguridad, el trabajo, la salud. Debería ser una prioridad. El día que sea una prioridad, este país va a cambiar. Perfecto. Pues les agradezco mucho su participación. Creo que podemos tener otros espacios para seguir hablando porque este es tema inagotable. Y le agradecemos también a usted que nos haya acompañado en esta emisión de En Contexto. Buenas noches.